Bienvenidos a Ideas Geniales, un programa producido por el Centro Ricardo B. Salinas Pliego y por ADN 40. Y en esta ocasión, acompañado como siempre por la brillante Isabel Revuelta, hablaremos sobre el deporte. En plenas Olimpiadas, Isabel, ¿por qué el deporte es una idea genial? Es una de las actividades humanas más completas, más fascinantes, más retadoras para la actividad humana porque se funden lo físico y lo mental. Entonces esa voluntad humana, pero ese poderío físico se unen en uno mismo. Fíjate, Gerardo, no sé si tú has escuchado hablar de un hombre, de un etólogo, zoólogo británico que se volvió muy famoso en el siglo XX porque tenía un programa de televisión donde hacía comparaciones de esas antiguas civilizaciones, de esos hombres muy semejantes a los animales. Estoy hablando de Desmond Morris. Hoy por hoy, Desmond tiene sus grandes cuestionamientos porque científicamente hay cosas que no puede comprobar y sin embargo lo que hace es llevar a la divulgación esa similitud que las sociedades actuales tienen con esas sociedades primitivas. Y toma su libro, 23 millones de ejemplares, vendió un ensayito que se llama El mono desnudo, en donde las actitudes de los seres humanos es una remembranza de esas antiguas tribus y de esas muy tempranas civilizaciones. Y el deporte es un tema muy interesante para Desmond Morris, pero si quieres ahorita te lo platico. Mens sana in corpore sano, decían los antiguos griegos. Le daban tanta importancia al desarrollo corporal como a la mente. Tenían que ejercitar el cuerpo, tenían que perfeccionarlo. Buscaban cuerpos hermosos, cuerpos ágiles, cuerpos fuertes. E inician el deporte con esta visión. Pero el deporte no solamente es una oportunidad de embellecerte, de fortalecerte, de ser más fuerte, más ágil, más rápido. El deporte también es una oportunidad para ser más solidario, para trabajar en equipo, para tener una visión de vamos juntos, y eso te obliga a ser disciplinado. Por eso sí creo como tú que el deporte es una actividad completa. Pero bueno, el deporte también no se acaba de distinguir entre lo que son los juegos y lo que son los deportes. Hay quien incluye como deporte al golf, de hecho es un juego olímpico, hay quien incluye como deporte el ajedrez. Entonces, ¿cómo definiríamos deporte? Sí, claro, obviamente ha ido evolucionando porque tiene mucho que ver también con la historia y con la historia de la sociedad. Pero bueno, volviendo a este tema, este planteamiento de por qué la competición, vamos a empezar a desmenuzar uno de los elementos más importantes que tienen los deportes y que tienen estos juegos es la competencia, demostrarle al otro mi fortaleza. Entonces Desmond Desmond Morris, además no hay que olvidar que su esposa, una ilustre historiadora, Ramona Bauch, es quien le da también todo ese contenido y esa academia a sus investigaciones. Y entonces, ¿qué es lo que podemos definir esa competencia? Pues están haciendo alusión a esas tribus cuando competían por comer, por territorio. El deporte lo que hace actualmente es una referencia a eso, pero con reglas y de manera civilizada. Acabas de mencionar un tema clave, reglas. No puede haber deporte sin reglas. Claro que no. Esto se puede, esto no se puede, aquí se toca, aquí no se toca, aquí se avanza, aquí te detienes y hasta aquí llegas. Totalmente. Sí, me parece que las reglas son un elemento fundamental de este deporte. Era tan importante para los antiguos, para los griegos, que crearon cada 4 años juegos en honor de Zeus, las Olimpiadas. Sí. Vamos, y eran carreras donde, por cierto, no podían participar mujeres. Es más, ni como espectadoras podían entrar las mujeres en las Olimpiadas. Claro. Hoy que estamos en plenas Olimpiadas, sí, es una maravilla ver a tantas mujeres, a tantas atletas, a tantas corredoras, nadadoras. Es un privilegio. Y es que lo que acabas de decir... Pero en su época no se podía, no entraban las mujeres. Y el tiempo de los griegos a veces se medía por olimpiadas. Sí. En la olimpiada de tal o en la olimpiada de cual. Qué importante era el deporte. Por supuesto, en 776 a.C., la primera etapa termina en 394 a.C. también, y no nada más no mujeres, sino eran aristócratas los que participaban. Pero fíjate, es esa miopía que ha tenido la historia y que ha tenido muchas sociedades con la participación de la mujer, lo hemos platicado aquí, la investigación de Marilène Mathieu-Paty, de El hombre prehistórico
es también una mujer. Las mujeres también participaban en la caza de los animales y en esto que te estoy hablando de Desmond Morris, de cómo empezar a organizarse para defender territorio. Ellas también participaban. Lo hemos platicado muchas veces. El hombre de Tepexpan es una mujer que también murió porque un mamut se sentó sobre ella. Pero bueno, en la participación de la mujer, bien dices, no estaba. Estas competiciones, volviendo a las mujeres, decía Ramona, le decía a su esposo Desmond, ¿cómo es que en el deporte, te voy a traer al deporte actual, sí es olímpico, no siempre lo fue, el fútbol? El fútbol, decían Desmond y Ramona, es una cosa completamente irracional. Los ultras, le llaman ellos, los espectadores, tienen una verdadera pasión, incluso pintan sus caras como si estuvieran en una tribu muy primaria, porque van a hacer un ritual. Y entonces el deporte tiene un sentido de ritual. Lo mismo que tenían las Olimpiadas, a Zeus, pero esto digamos, en el fútbol. Un gran tema que cambia la forma del deporte es la invención o la aparición o la incorporación de la pelota. Fíjate que la pelota es un objeto que ha cambiado la historia del mundo. La pelota, antes eran vejigas, se llenaban de agua y se aventaban, pero la pelota cambia la visión, luego ya se van a hacer de caucho. Los antiguos aztecas, los antiguos mayas tenían por supuesto juegos de pelota, claro, pero rituales. también se había en la India y también había en Egipto pelotas. Claro. O sea, la pelota es casi un objeto universal que ha permitido que los hombres se encuentren y se desencuentren. Por supuesto, y estás hablando también de civilizaciones. El juego de pelota en Mesoamérica particularmente tiene que ver con la deidad. Es una similitud con los Juegos Olímpicos, tienen que ver con Zeus, el hombre poniéndose por debajo de los dioses, pero llegando a ellos, adorándolos a través de su perfección, no nada más de mente, sino también de cuerpo. Entonces no hay nada más humano que esa aspiración a adorar a la deidad con estos deportes. A mí me parece increíble las competencias, cómo superarte, cómo llegar a ser el mejor. Se les daban los premios en las Olimpiadas a los 5 mejores, podía ser lanzamiento de jabalina, pero también había algo que me llama mucho la atención, la lucha. El pugilismo viene desde las Olimpiadas. Jabalina, disco, sí. Lucha, salto y carrera. Exactamente. Y el se llama pentatlón. Y que se llama atletismo porque viene de una raíz griega de atla, claro. esas actividades. Y ahora es penta, pues son 5. Exacto. Claro. Entonces, imagínate, está arraigado a la cultura absolutamente. Ahora lo vemos como algo, el deporte está metido en nuestras vidas. El observar fútbol, el observar en televisión, practicarlo, metemos a nuestros hijos a clases muy tempranas, porque creemos a pie juntillas, y es verdad, que una mente y un cuerpo entrenados te logran dar una mejor vida. Pero la visión es distinta, fíjate, en el año 393 Teodosio prohíbe las Olimpiadas. No queremos aquí competencia, aquí queremos victoria, queremos triunfo, queremos exhibición, espectáculo, circo romano, que maten al león frente a todos. Pero en 1896 este célebre francés Pierre de Coubertin revive las Olimpiadas, 1896, y se vuelven a jugar los Juegos Olímpicos en Atenas. Y en Atenas se vuelve a practicar. Y desde entonces, cada 4 años, desde 1896, hemos tenido Olimpiadas. En 1968 fue la de México, por ejemplo. Claro. Pero también ha habido en un montón de lugares. Y se programan estas Olimpiadas con 7 años de anticipación. Ya sabemos dónde va a ser la siguiente y ya sabemos dónde va a ser la siguiente. Y se vuelve una fiesta absoluta, una fiesta mundial. El mundo entero volteando a ver ese fuego olímpico, justamente haciendo referencia a Olimpia, haciendo referencia a Grecia, para ver lo mejor de los deportes, a los individuos, hombres y mujeres más destacados, a los mejores equipos. Hablabas de trabajar en equipo. Regreso al fútbol, regreso a esas tribus primitivas. Si tú no tenías un buen equipo, te iba la vida en ello porque te mataba el animal. En el fútbol, en los deportes de equipo, si tú no haces un equipo con el otro, no puedes avanzar. Oye, y una cosa curiosa antes de seguir hablando de las Olimpiadas, la única cosa que le cuestionaban a Desmond con respecto a su gran teoría del fútbol como una referencia a conquistar territorio, toda esta música incluso de tambores parecían tribus, que el otro no es el enemigo, porque lo que tienes que hacer es meter el gol en una portería. Eso no lo supo explicar, pero es ese tener un plus, un gol, un ir ganando territorio y que además hay un público que te lo aplaude.
Ahora, en esta época, Isabel, todo el mundo está hablando de lo bien que juegan, de qué lástima que no se logró aquí, qué lástima que no se Sí. pudo allá, qué bueno que sí se consiguió esto, pero hay que hablar también de la parte sombría hoy de los deportes. Sin duda. Hablar, por ejemplo, de las drogas, Sin cómo las duda. personas se inyectan o se toman algo para resultar mejor. Y los exámenes antidoping a veces funcionan y a veces no. El tema de las drogas es un tema sombrío, pero hay otro, por ejemplo, el arreglo de partidos. Yo te voy a pagar a ti un dinero para que pierdas y la gente va a apostar y va a ganar mi campeón y yo me voy a hacer rico. Estos fraudes deportivos o este uso de drogas, yo creo que también es la parte oscura del deporte, ¿no? Es la parte que nos debe preocupar hoy del deporte. Y yo creo que es resultado de esta manera de hacerte célebre, porque desde los antiguos griegos que participaban en estas Olimpiadas, uno de los premios es que su efigie iba a ser inmortal. Eran plasmados en vasijas, en medallones, en premios. Aunque el premio solamente era una corona de laurel. Exacto, Y ya. exacto. Hoy por hoy hacemos referencia a esos emblemas donde plasmaban y hacían inmortales a esos jugadores o a esos grandes deportistas, a esos grandes atletas. ¿Qué pasa con esta competencia? Porque además la competencia se vuelve brutal. Tengo que ser la mejor, tengo que ser el mejor. Es un sacrificio, es muy edificante. A mí me parece que tiene cosas muy positivas el que tú dediques años de tu vida, horas de tu día, impresionante, a lograr una milésima de tiempo. Eso sin duda. Porque pero muchos buscan esa fama y esa fama desmedida los hace llevar a cosas que no son legales. Esa consecución de récords. Sí. Yo sé, el que más alto ha saltado, el que más lejos Rápido ha lanzado ha- el martillo, Exacto, el que más sí. rápido ha corrido. Y tenemos ahorita los récords actualizados hasta 2021. La última Olimpiada fue en Tokio en 2020. Tenemos los récords actualizados a 2021. Tú puedes ver, por ejemplo, en Internet cuál es el que más ha corrido, el que más ha saltado, el que más lejos ha lanzado la jabalina o el martillo, que es un ruso, por cierto. Entonces, bueno, es cierto que hay pero ¿qué pasa cuando compro? ¿Qué pasa cuando hago negocio? Ya déjate el negocio normal, que la gente paga sus entradas y se hacen Claro. millonarios los organizadores. Y que es una derrama económica al país, Eso es supuestamente. eso lo veo muy bien. Pero cuando estás pagando y tú vas a perder, te voy a pagar tanto para que pierdas, Bueno. y tú dices, pues, ahora es una cantidad muy buena y yo me voy a hacer más rico, pero Claro. tú te llevas una lana. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en darnos cuenta en la sociedad. Por ejemplo, un deporte como el box, que se hayan puesto reglas, no puedes pelear con una persona que no tiene tu masa corporal, los golpes en la cabeza. Es terrible. O el fútbol americano, cómo están muriendo años después por estas contusiones cerebrales terribles. Horror. Y otro tema que nos debe inquietar, las personas transexuales. Ese- Hombres que ahora son mujeres, que yo quiero competir. Y ya la federación de atletismo les dijo, no. Hay Oye, pero una es que yo cosa. soy mujer. Serás mujer, pero no eras mujer. La pubertad, si tú la transitas siendo un hombre, entonces vas a tener una fuerza y un desarrollo que te da esa testosterona y no vas a poder competir, como lo estás diciendo ahora, con una mujer. Es muy respetable que tú te sientas una mujer, eso es en el ámbito de tu creencia y es respetable y me parece que el mundo ya cambió y estoy perfectamente con ello. Pero cuando tú compites con una desventaja, no lo puedes hacer. Incluso, fíjate, en las Olimpiadas podías decir, yo lo veo así a tiro de piedra, veo que este está mucho más grande que yo, como que no le voy a entrar. Era permisible, era lógico, porque si no tienes esa misma fuerza y no tienes esa misma oportunidad, y lo mismo dice una Serena Williams, no puedes, o sea, no puedes tener un partido con un hombre, la fuerza es distinta, la resistencia es distinta. Y eso no es porque seamos menos las mujeres, es porque simplemente no somos iguales Sin en duda, el tema físico. sin duda. El deporte tiene muchas luces y muchas sombras. Tema es. que tendrá que ser de un próximo programa Por porque supuesto. el tiempo se nos ha acabado y los programas como los deportes también tienen reglas. Gracias, Gerardo, y Isabel. acompáñenos la siguiente y sigamos disfrutando de los deportes y las Olimpiadas. Seguro.